Hola queridos, ¿qué tal están? ¿Cómo vamos? Yo he tenido un poquito de nostalgia en este día. Cuando yo empiezo a ver la palabra, cuando yo empiezo a ver cómo nos habla el Señor y miro a mi alrededor, mis amados, y da tanta pena saber que a Él no le podemos engañar, que Él nos conoce y que nosotros también, que Él nos conoce y que nosotros también le conocemos. Las personas que están escuchando palabra, las personas que están estudiando, las personas que están enseñando, no hay una disculpa para decir que no saben quién es. Solo el que nunca ha escuchado palabra puede decir no sé quién es. Una cosa es que tú hayas tenido un encuentro con él, otra cosa es que hayas oído hablar de él. Y al oír hablar de él, eso inquieta el corazón del hombre. Pero muchas veces el orgullo del hombre, ese ego tan alto que tenemos nosotros y que cada rato nos ponemos unos títulos de yo puedo, de yo sé, de yo no necesito a nadie, yo solo soy capaz, todo eso, ¿verdad? Porque ese es el orgullo del hombre. Y fíjese que yo encuentro en las escrituras un hombre que dice la misma palabra que le iba a endurecer el corazón a Faraón, pero también encuentro que Faraón solo endureció también su corazón. O sea, una parte la endureció el Señor y otra parte la endureció él. Y cuando el corazón del hombre cuando el corazón del hombre se endurece, eh, pasa que se vuelve tan soberbio y se vuelve tan orgulloso que no quiere saber nada, no quiere saber nada. Así ya haya escuchado, porque fíjense que yo me pongo a ver que el faraón vio todo lo que estaba haciendo el Señor por medio de Moisés. Él lo vio, mas sin embargo él se negaba. Él se negaba. Cuando Moisés entra por primera vez, él se burla de Moisés. Fíjese que yo me pongo a mirar qué horrible es el corazón del hombre, el orgullo y la vanidad que tiene. A veces esa persona es tan orgullosa y menosprecia a los no tan fuertes, aparentemente a los que no son tan fuertes como ellos. Y fíjate que cuando el Señor viene haciendo la obra en el pueblo, podemos ver nosotros algo impresionante. ¿Y saben qué es? Que Él hace las cosas así tan claras para que nosotros lo veamos, para que nosotros lo entendamos, para que él quiere que todo nos demos esa oportunidad de no solamente ser oidores, sino también hacedores y conocedores de Él. Y esto le pasó con Faraón. Fíjese que él llega y empieza a Moisés a mostrar la gloria de Dios por medio de todos los milagros que iba haciendo, pero dice que Faraón se burlaba de Moisés y del proceso que el Señor iba haciendo por medio y a través de Moisés. Pero llega un momento en que dice la palabra que el Señor mismo le endurece el corazón. Fíjate que es tremendo porque aquí encontramos una palabra que dice, eh, aquí en Éxodo 9:6 dice, al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió. Esto me lleva un poquito a pensar en la situación que estamos viviendo ahora. Hay gente
que quizás están muy preocupados y a pesar de su preocupación han visto la mano de Dios obrar. Pero yo veo aquí un pueblo de Dios que estaba calmado. Fíjense en ustedes. Esto nos enseña algo tan lindo hoy. Porque fíjese que los únicos que estaban desesperados por lo que estaba sucediendo era Faraón y su gente. Pero aquí en ningún momento estamos viendo el pueblo de Dios desesperado. Y les voy a terminar de leer y les voy a terminar de decir por qué. Dice, en, entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no habían muerto, ni uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Aquí vemos que aquí el corazón de Faraón se endureció solo. Pero ¿qué fue lo que endureció el corazón de Faraón? La envidia. La envidia, el ego, el ver que él era muy grande, que él era el rey de Egipto y que a él le había sucedido eso y que al pueblo de Dios no le había sucedido nada. Todo lo que el pueblo de Dios tenía en los mismos potreros, en los mismos corrales, todo lo que era del pueblo de Dios no le había pasado nada. Pero el corazón del rey se llenó de rabia, de envidia, y ya no deja ir al pueblo de Israel. Fíjense en ustedes. Yo te voy a decir una cosa. Si verdaderamente, te voy a decir algo, si verdaderamente tú eres hijo de Dios o hija de Dios, ¿qué es lo que te ofende? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te da a cambiar tu forma de vida de un momento a otro? ¿Qué es lo que te pone tan mal que ya no sientes ese deseo de escuchar la palabra, que ya no sientes ese deseo que sentías antes, sino que ya ahora todo te da igual? Tu corazón se ha endurecido. Entonces, si el corazón del faraón se endureció por envidia, vemos que el pueblo de Dios seguía quieto, el pueblo de Dios seguía esperando. Pero si tu corazón se endureció, no quieres palabra, no quieres nada, estás desesperado, entonces no haces parte del pueblo de Dios. Porque aquí vamos a ver una palabra que dice Jehová a Moisés en el 10, Éxodo 10, dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas señales. Fíjese usted, el pueblo, esto es impresionante, porque estas señales no solamente eran para el pueblo de Dios. Aquí dice él, o sea, el pueblo de Dios está en sus aposentos, porque recordemos que las puertas que estaban pintadas con la sangre del cordero, ahí no entraba el ángel de la muerte. Pero ¿qué pasa? En este momento ellos están tranquilos en sus casas, pero Faraón está preocupado. Y entonces dice el Señor, ve, le dice el Señor, y esto que vas a hacer, estas señales, es para que ellos entiendan. ¿Quiénes ellos? El Faraón y los suyos. O sea, dice, para que cuenten y para que cuenten esto, para que cuentes a tus hijos, a tus nietos, las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis quién soy, que yo soy Jehová, que yo soy el que soy. ¿Qué pasa? Vemos nosotros aquí que no solamente el Señor llegó a demostrarle al pueblo de Israel. Él quiso que el pueblo de Egipto también supiera quién era Él. Él quiso que
todos conocieran la obra y el poder de su misericordia y el poder de sus fuerzas y su mano, cómo se movía, haciendo que todo este pueblo de Egipto entendiera de que aunque estuvieran como estuvieran, o con los dioses que estuvieran, solo él quería que ellos se dieran cuenta que él era el yo soy, porque ese fue el nombre que el Señor le dio y hasta el sol de hoy dice la palabra que le reveló. Fue al único que le reveló su nombre, el yo soy el que soy, fue a Moisés. No sé si lo habrán leído. Bueno, total que el Señor siempre ha querido que su misericordia sea para todos, pero muchos por orgullo, por ego, por soberbios, no lo permiten. Y es tremendo porque, mis amados, en el pueblo de Dios, en el que se llama pueblo de Dios, hay personas así, como Faraón, con los corazones duros, y no porque el Señor se los haya endurecido, porque aquí vemos que Él endureció el corazón de pura envidia, porque pudo ver todo todos sus ganados y todo lo que tenía lo vio destruido, pero a las cosas, a las propiedades del pueblo de Dios no. Y yo te digo una cosa, si tú tienes ese mismo yo soy en este momento y das cabida para que Él entre a tu corazón y empiece a sanar ese orgullo, esa soberbia, tú empiezas a ser parte del pueblo de Dios. Ustedes saben que yo les he enseñado mucho de un Dios de misericordia, pero ¿saben qué pasa? El Señor tuvo misericordia por Faraón. El Señor tuvo misericordia por Faraón y los suyos, pero Faraón no quiso. Fue Faraón el que no quiso. Porque mire que él ahí le dice, para que ellos se enteren quién soy yo y que se lo cuenten a sus hijos y a sus nietos. O sea, él lo dejó bien claro. Solo que nosotros tomamos esa decisión. Si seguimos con el orgullo, si seguimos con toda esa vanidad que tenemos y seguimos haciendo lo que nosotros queremos, que es lo mejor que yo puedo hacer, porque ese soy yo soy así y a mí no me va a cambiar nadie. Démonos cuenta que por ese orgullo de Faraón, cuando el Señor saca el pueblo de Dios, cuando el Señor saca el pueblo de Egipto, nos enseña la palabra, que ese ya le mandé en un estudio de la mañana, que el mar se abrió y ellos pasaron por un mar seco. Y esto mismo quisieron hacer Faraón y los de ellos, pero por no haberse arrepentido, por no haberse arrepentido. Fíjese que es que la palabra de Dios nos habla de que el Señor todo pecado lo perdona. La palabra de Dios nos habla de eso, de que el Señor todo pecado lo perdona. Pero aparte de que dice que Él no perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo, hay un pecado que Él no perdona. Y es el pecado que no es confesado delante de Él. Ese no lo perdona. Todos pecamos. Todos pecamos y todos cometemos errores. Pero muy poquitos los reconocemos delante del Maestro. En estos estudios que hemos estado haciendo aquí en casita, yo he dicho, porque nosotros somos muy hipócritas y llegamos y buscamos la presencia del Maestro y empezamos a decirle, Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso, cuando adentro estamos muertos de rabia, cuando adentro estamos pero bien enfadados, estamos llenos de rencor. Es que me dijo esto y yo no quería, es que me dolió lo que me hizo.
Entonces, ¿cómo le decís tú al Señor que Él es bueno cuando sabes que adentro no es lo que estás sintiendo por los que hay aquí? ¿Cómo me vienes a decir tú que amas que amas a un ser especial como es el yo soy, el que soy, si estás odiando al que hay aquí en la tierra? Y hasta hoy que te llamas hijo de Dios. Prado, ovejas de su prado. Y nos decimos que le amamos. Yo he escuchado cómo la gente alaba al Padre, cómo la gente lo ensalta. Y en el corazón hay tanto odio, hay tanto rencor y hay tanta venganza. Pero eso no lo confiesa ni acordate, que no todo pecado no confesado, ese pecado no es perdonado. Nosotros, la palabra nos enseña que nosotros debemos de presentarnos a Él tal como somos. Y si nos presentamos con Él tal como somos, también nos debemos de presentar tal como estamos. ¿Estás feliz? Preséntate busca su presencia con tu felicidad. ¿Estás triste? Busca su presencia con tu tristeza. Háblale con tristeza. Háblale con felicidad, dependiendo del momento que estés viviendo cuando le busques. ¿Estás enfadado? Preséntate enfadado delante de Él. Dile que estás muy enfadado. Que estás lleno de rencor con una persona. Preséntate delante de Él y dile, Señor, odio a esa persona. Me molesta que me hable, me fastidia. Me da asco que me mire. Pero no seamos hipócritas. No seamos hipócritas. A veces sentimos cosas y mejor no las tragamos porque es preferible no molestar. Cuando sabemos que tragantándote eso que estás sintiendo, lo único que te estás haciendo daño eres tú mismo. Eres tú mismo. Porque el problema es que ni se lo dices a la persona ni lo confiesas delante del rey. Y eso son las cosas que el Señor no perdona. Por eso David, todo lo que sentía, él lo presentaba delante del Padre. Si él tenía rabia, si él estaba enfadado con el que les perseguía, él los presentaba para que el Señor hiciera justicia. Eso fue lo que llegó a tocar el corazón de Dios. Porque David no era hipócrita. David sabía cómo presentarse delante de él. Él llegaba como estaba, con su tristeza, con su dolor, con su enfado, con su amargura. ¿Tú crees que es que esas personas nunca tuvieron que nada más esto nos pasa a nosotros? No, eso le pasó a todo servidor del Señor, todos los que fueron llamados, que tuvieron ese llamado para una salvación con Él, todos pasaron lo mismo porque eran de carne y hueso como tú y como yo. Solo que si tú empiezas a ver hombres llenos de errores como tú y como yo, pero que ellos sabían dónde ir a dejar ese costal que tú y yo cargamos hasta el día de hoy, porque somos hipócritas, porque nosotros pensamos que al hombre le podemos, al hombre le mentimos y nos mentimos nosotros mismos. Pero ya ves lo que dice el yo soy. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Él nos conoce. Él te conoce tal como tú eres y Él me conoce tal como yo soy. Pero porque nos conozca, Él no va a venir a decirte, venga, arrepiéntase, confiésame qué fue lo que le dijo. No, tú tienes que confesarle a Él. Eso que estás sintiendo, eso que tienes ahí adentro, eso que no te deja ser tranquilo o tranquila, todo eso, confiésalo delante del Padre y Él estará libre. Él es el único que te puede dar la libertad, como le dio al pueblo de Israel. Lo sacó de la esclavitud. Él le sacó de la esclavitud.
Otro no lo hubiera podido hacer, pero fue el único que lo pudo hacer él. Pero siempre quiso también que aquellos que no pertenecían a su pueblo también le conocieran. Pero aquellos cerraron la puerta de su corazón, la puerta de su entendimiento, cerraron todas esas puertas porque no quisieron conocer la misericordia de Dios. Te amo. Que el Señor te bendiga.